el hecho de sumarse a una iniciativa de un tercero también contempla una actitud de emprendimiento que implica hacer algo más por esa institución o por esa iniciativa de un tercero. Para lograr un éxito, cuando hay familia en la empresa, tiene que haber un muy buen gobierno corporativo. Porque si no hay un buen gobierno corporativo, va a haber pues siempre potenciales problemas, ¿no? Emprende sí o sí, emprende sin excusas. Ese es el eslogan que nos caracteriza porque queremos explicar que la iniciativa, que el hacer empresa significa acción. El pensamiento que no se traduce en acción no tiene sentido en el emprendimiento. Que alguien me diga, esa era mi idea, yo la quise hacer, no tiene ningún sentido. Lo importante es hacer. Por eso el nombre, Emprende sí o sí. Y este programa hoy día tiene un excelente invitado, que es un ejemplo de emprendimiento. Me estoy refiriendo a Carlos Augusto Dagmer. Bienvenido, Carlos Augusto, y permíteme presentarte cómo debe ser. Carlos Augusto es empresario, lidera emprendimientos de todo tipo, tiene un emprendimiento particular. Yo lo siento así porque cada vez que habla de ese su emprendimiento, y es un emprendimiento social, le brilla los ojos, está feliz, se entusiasma. ¿Cuál es? La Fundación Niños del Arco Iris. Carlos Augusto es egresado de la Universidad del Pacífico, donde ya demostraba esa inquietud emprendedora y tenía iniciativas empresariales, y tiene lo que yo creo, y deberíamos buscarlo en el diccionario porque me parece una palabra encantadora, tiene una bonhomía. ¿Ah? Tiene una gran bonhomía. Lo buscaremos en el diccionario. Bienvenido, Carlos Augusto. Cuéntanos qué es la Fundación Los Niños del Arco Iris. Bueno, muchas gracias por invitarme, Guido. Para comenzar, demasiada franela. Yo no soy un empresario excepcional, pero sí soy un emprendedor que siempre ha perseguido ideas y sueños. Antes de pasar a comentarte lo que más me motiva hoy día, que es la Fundación de los Niños del Arco Iris, creo yo que uno es emprendedor no solo por tener un sueño que trata de llevarlo a la práctica para que pueda obtener resultados económicos, sino que también es emprender, sumarse a iniciativas como a la que yo me sumé en el caso de la Fundación Niños del Arco Iris. Yo no fundé la fundación, fue fundada por una ciudadana holandesa y a mí me sorprendió que alguien viniera de Holanda a hacer bien por los niños del Valle del Urubamba. Y me sumé. Entonces yo creo que el hecho de sumarse a una iniciativa de un tercero también contempla una actitud de emprendimiento que implica hacer algo más por esa institución o por esa iniciativa de un tercero. Y lo mismo puede pasar con una empresa. No tiene necesariamente uno que fundar una empresa para ser emprendedor. Puede sumarse a la iniciativa de otra persona y conjuntamente sacar adelante ese emprendimiento. Mira, nosotros acá hablamos de lo que es emprendimiento, educación emprendedora. Hay mucha gente que está preguntándose, ¿yo podré ser empresario? Muchos padres también me preguntan y me dicen, ¿cómo se educa en el emprendimiento? Entonces tratamos de ver esos orígenes de los emprendedores, cuáles son sus referentes. Tú seguramente tienes referentes, puede estar en la familia, puede estar en los docentes, puede estar en tu entorno familiar, en fin, incluso amical, ¿no? De repente algunos amigos de otros empresarios. Tú tienes una historia de esas iniciativas, ese espíritu emprendedor, siempre lo has tenido. Cuéntanos cuáles han sido tus referentes, cuáles son tus primeros recuerdos de esas actividades empresariales, sean económicas o no, que ya empezaste desde edades muy tempranas. Mira, mis recuerdos obviamente están vinculados con la familia. Diría yo que son dos las personas de la familia que pueden haberme inspirado en ese sentido, o tres quizá también, ¿no?
Desde chico aprendí que mi abuelo, que nació en Lima, pero que hizo su vida empresarial en el Ecuador, fue muy exitoso. Tuvo una serie de actividades y entre ellas llegó a tener un banco que gestionaba en el Ecuador y que estaba enfocado en los préstamos hipotecarios. Posteriormente, él murió lamentablemente relativamente joven, menos de 60 años. Mi abuela, que tenía un fondo agrícola, iba todas las semanas al fondo, acompañada de mi mamá, a ver cómo seguía desarrollándose los cultivos que estaban explotando. Y yo también participaba pues los sábados, que era el día de pago de planilla, que a mi abuela le gustaba ir ese día, y me vio que me interesaba, y entonces un día me dijo, ¿por qué no te ocupas de esas 3 hectáreas que están al frente de la casa oficina? Y entonces yo encantado le dije, claro que sí, abuela, pero el resultado va a ser también mío, ¿no? Y mi abuela me dijo que sí, pues, pero que tenía que estar atento de lo que pudiera estar sucediendo con el cultivo que se fuera a sembrar. Bueno, había un administrador en la hacienda y yo los sábados pues iba a verificar pues cuánto había costado la siembra, cuánto había costado el insecticida, si es que era el caso que había que aplicarlo, cuánto era el costo de la mano de obra, etcétera, hasta que al final obviamente, pues pregunté por las ventas y el resultado, ¿no? Y si mal no recuerdo, ese resultado en esa época, y eso debe haber sido en el año 66, 67, que yo tenía pues 12 años, una cosa así, fueron 3.000 y pico de soles. Pero 3.000 y pico de soles era una fortuna, obviamente. Y lo primero que hice fue guardarlo. Y lo metí en la mutual del pueblo. ¿Por qué? Porque coincidentemente mi padre era vicepresidente de la Mutual del Pueblo, entonces pues había que apoyar el esfuerzo cooperativista, ¿no? El otro referente fue un tío mío, también ecuatoriano, que fue mi padrino. Y este señor terminó siendo el hombre más rico del Ecuador. Y tenía N actividades. Tenía un ingenio azucarero, también tenía un pequeño banco, tenía compañía de seguros. Yo no sé qué tanta cosa tenía. Y finalmente se asoció con el abuelo del presidente del Ecuador, actual presidente del Ecuador, y tuvieron una gran empresa exportadora de bananos y también productora agrícola de bananos. Entonces, para mí, esos fueron 3 referentes, ¿no? Y yo diría que eso me inspiró en el año 78, cuando llevé a Manuel Ulloa, que era que había sido ministro de Economía en el Perú y había regresado al Perú, lo invité a la Universidad del Pacífico a dar una charla. Y como yo sabía que él había sido exitoso hombre de negocios, después de que diera la charla en la universidad, me fui a conversar con él y le planteé trabajar con él. Y con él trabajé 5 años, en los cuales tuve que hacerme cargo de varios emprendimientos. El primero de los cuales, al final, después de dejar mi relación con él, me lo quedé yo, pero lamentablemente solo me duró 6 meses porque hubo el niño del año 83 y no había mercado, se redujo el mercado y no hubo nada que hacer más que iniciar el proceso de liquidación de la empresa. Escuchándote, recuerdo haber conocido a una señora que vino a uno de mis cursos y luego se me acerca y me dice, yo quisiera hablar con usted. En realidad tengo un terreno, quiero construir un hospedaje, está muy bien ubicado, y he venido al curso para evaluarlo, para ver si usted es bueno, quería escuchar. Mira, qué interesante los empresarios, buscan información. Conversando con ella, me percaté que tenía muy buenos conceptos. Entonces le digo, señor, ¿usted es empresaria? No, me dice, ¿su esposo? Tampoco, mi esposo es investigador del Instituto de Energía Nuclear. No, pero me dice, nosotros somos del sur chico de Lima y mi padre, 10 hermanos nosotros, él ha tenido toda clase de negocios, y construyó ahí en su salita de reuniones 10 sillas y nosotros los 10 hijos nos sentábamos ahí. Y solo escuchábamos, no podíamos intervenir todos los negocios que hacía mi padre.
Mi padre vendía desde una aguja hasta un tractor, dice la señora. ¿Cómo no aprender de negocios? Porque ese padre educó en el emprendimiento. Tú sientes que has sido educado en el emprendimiento y en todo caso, Carlos Augusto, ¿qué nos podrías aconsejar a nosotros los padres que quisiéramos educar en el emprendimiento a nuestros hijos? Mira, yo creo que evidentemente esos ejemplos fueron los inspiradores, pero creo que en mi caso yo fui relativamente autodidacta, porque cuando trabajé con Manuel Ulloa, que fue mi primer trabajo, él asumió la presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Economía, y yo me encargaba de varias inversiones que tenía, pero de orden pequeño o mediano en todo caso. Pero no lo tuve como mentor, diría yo, o como maestro. Y es en ese sentido que yo sí recomendaría a alguien que tiene espíritu emprendedor que una primera etapa después de salir a la universidad, si es que ha tenido la oportunidad de ir a la universidad, trabaje en una organización bien estructurada, donde aprenda en la práctica los principales principios de la organización y la administración empresarial, como por ejemplo unidad de mando, una escala salarial que tiene que ser bien estructurada, la delegación de funciones, etcétera. Porque si no va a ser más difícil. Y a mí me costó, en los primeros emprendimientos que hice, quizá el no haber estado en una organización donde yo hubiera aprendido cierto orden, cierta disciplina. Por eso que sí aconsejaría eso. Pero evidentemente no todo el mundo puede ir a la universidad y no necesariamente, lamentablemente en nuestro país las universidades todas son buenas. Eso es algo que realmente debiéramos corregir en este país, porque hay muchas universidades que dejan mucho que desear, ¿no? Entonces, creo yo que en ese caso uno debe tratar de acercarse a alguien que sí tenga ese perfil más estructurado, si acaso ese emprendedor no tuviera la experiencia de haber trabajado en una organización, y acompañarse con él. Un tema que sí hay que tener mucho cuidado es con los socios. Yo ahí creo que aconsejaría, si quieres tener socios, tienes que compartir 3 cosas. Lo primero, la visión en torno a lo que quieres hacer o que quieren hacer los dos. O piensan y tienen la misma visión para emprender algo, o si no, las cosas comienzan mal. Segundo, es importantísimo que compartan la ética, porque la ética es indispensable en los negocios si es que quieres dormir tranquilo y si es que evidentemente quieres ser un ejemplo para los demás, que en el caso de un emprendedor deben ser los que lo siguen en la empresa. Y por último, el modo de gestionar también es muy importante. Tú puedes tener la misma visión que tu socio, puedes tener los mismos principios, pero si tu modo de gestión es distinto al del otro, entonces estás fregado, ¿no? Hay gente que es lo que denominan los gringos micromanager, que son pues aquellas personas que no pueden dejar de estar en toditos los detalles. Y hay otros como yo que detestan los detalles. Entonces, tienes que encontrar a alguien con el cual puedas complementarte, ¿de acuerdo? O en su defecto, tener la misma convicción de que hay que tener una organización con claros estratos de toma de decisiones y donde los accionistas, si es que ninguno es gerente, pues sepan participar a nivel del directorio de una manera tal de que no afecten el criterio y las decisiones que proponga la gerencia, ¿no? Entonces creo yo que es realmente importante coincidir. Si los dos van a gestionar, tienen que, evidentemente, entenderse en el sentido de que vamos a dividir la cancha, pero la manejamos cada una de las canchas con la misma forma de pensar. Es decir, no puede haber un micromanager y
y alguien que no le gustan nada los detalles, porque si no el micromanager se va a meter en en el área que no le gustan los detalles y que seguramente va también a resentir y eso va a generar un caos, ¿no? Te comento que tengo una duda desde hace tiempo. Nosotros somos 4 hermanos, yo tengo 4 hermanos, somos 4, tengo 3 hermanos, cada uno tiene su empresa, unos mejor que otros, tal vez. Pero la pregunta que yo siempre me hice es, ¿y si hubiéramos hecho la empresa juntos? Y esto me lleva a una pregunta que se hacen muchos emprendedores que te están viendo en este momento. ¿Debería ser en la familia empresa? Esa es la primera parte, con los hermanos. Y la segunda pregunta que yo me sigo haciendo también, yo ya tengo una hija, tengo sobrinos, que me gustaría que entren a la empresa. ¿Cuál es tu opinión de esto? ¿Deberían los hermanos juntarse? ¿En qué casos sí, en qué casos no? ¿Tienes alguna opinión de esto? Mira, sí, yo creo que no hay razón para que no exista esa posibilidad y hay casos de éxito. Tenemos el caso de éxito de los Añaños, que bueno, creo que originalmente fueron una sola empresa, después fueron dos, este, y no estoy ahora pudiendo recordar, bueno, el Grupo Gloria también fue un padre y tres hijos siguieron a la senda del padre, eh, pero para lograr un éxito cuando hay familia en la empresa tiene que haber un muy buen gobierno corporativo, porque si no hay un buen gobierno corporativo va a haber pues siempre potenciales problemas, ¿no? Que si uno es gerente de logística, por ejemplo, y el otro es gerente de ventas, pero uno gana más que el otro, entonces comienzan los celos y después se casan. Y las mujeres, contra las cuales no tengo nada que decir, porque sin ellas no podríamos vivir y no tendríamos esa fuerza que nos acompaña a partir de que son nuestras compañeras, también pueden tener inquietudes y sí, ¿por qué gana más él y por qué ganas menos tú? Y ahí comienzan los problemas. Entonces, yo creo que sí es posible, ¿no? Y para mí, el ideal es que el padre pueda, pues quizá tener un hijo que lo siga o un par de hijos que lo siga, pero el buen gobierno corporativo y hay hoy día programas de posgrado especializados en empresas familiares que están orientados a ayudar a las familias a justamente organizar ese buen gobierno corporativo a través de que es una empresa familiar, ¿no? En mi caso, ninguno de mis hijos me ha acompañado en ninguno de los emprendimientos hasta ahora. Y he tenido la suerte, bueno, de ser mentor de algunos jóvenes que han venido a trabajar conmigo y que han hecho siempre lo que yo no sabía hacer bien. Ellos han sabido gerenciar, administrar y ser detallistas. Yo, en cambio, he sido un desastre como gerente y no he vuelto a ser gerente desde hace 25 años. ¿Por qué? Porque llegué a estar técnicamente quebrado, porque no tenía la capacidad de ver los detalles, especialmente en la administración. Yo soy alguien que se imagina algo, se entusiasma con algo, comienza a ver cómo puede llevar ese algo a la realidad y finalmente pues busca a alguien que lo acompañe y que se encargue del día a día, mientras que en mi caso yo prefiero dedicarme a ver el bosque y no el árbol y no los árboles, y entonces por lo tanto señalo el derrotero por dónde seguir y acompaño a ese gerente con la poca experiencia o mucha experiencia que tengo según lo miren quienes me juzgan. Y iba a decir que felizmente ahora se da la suerte de que mi hijo ha decidido también ser empresario. Después de haber trabajado ya él más de 10 años, o 12 o 14 años, y bueno, y darse cuenta pues que lo que él podía lograr como ejecutivo, actualmente está en una empresa inglesa y está bien remunerado, pero sus sueños van más allá en el sentido de otro tipo de aspiraciones, ¿no? Aspiraciones de poder coleccionar arte, que de alguna manera pues también lo
lo ha visto en la familia, la aspiración de hacer una fundación, por ejemplo, que está comenzando a estructurar para promover arte joven con la presencia de curadores internacionales de primer nivel, la inquietud de poder viajar más a ferias internacionales y bueno, eso es difícil de lograr si es que no tienes pues ingresos que lo puedan justificar. Entonces ahora estamos comenzando con un primer proyecto inmobiliario. Yo ya estuve en el sector inmobiliario y estoy regresando por eso y ya hay uno segundo en camino y bueno, lo que más me alegra es que voy a poder ser mentor de mi hijo y ya no solo de otros muchachos que he podido ayudar a ser exitosos en la vida. Carlos Augusto, el tiempo nos ha ganado. Ha sido una conversación muy aleccionadora, estamos muy agradecidos con tu presencia. Y una última cosa, ¿eres optimista con el Perú? Mira, la verdad es que estoy bien preocupado con el Perú, pero hay situaciones que me llevan a ser optimista, ¿no? La semana pasada estuve en la Fundación Niños del Arco Iris y los niños de cuarto de primaria habían hecho un proyecto relacionado con los daños al medio ambiente. Y la verdad fue maravilloso cómo este proyecto, que consistía en un reportaje en relación a los daños que está afrontando el medio ambiente en el Urubamba, fue pues realizado obviamente con la mentoría de la profesora, pero por estos niños que fueron a entrevistar al trabajador que acompañaba el camión de recojo de basura y le preguntaron que cuál era el problema y el trabajador decía que no había los suficientes contenedores para botar la basura. Fueron al río y entrevistaron a una señora y vieron que había un caballo muerto y también destacaron esa situación. Realmente ese tipo de manifestaciones humanas como la de estos niñitos de 4 años son las que me dan el optimismo. No me da ningún optimismo la clase política, que es un desastre en el Perú y que lo único que piensa es en su interés particular y no en el interés de todos, en los ciudadanos y por lo tanto en tratar de mejorar el Estado para que el bienestar llegue para todos en educación, en salud, en seguridad, en infraestructura. Perfecto. El pesimismo no es empresarial. ¿No? Los empresarios siempre seremos optimistas y comparto tu optimismo, y más aún en la educación y en los niños. Queridos amigos, se acabó el tiempo, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias por su amable y gentil compañía. Si usted cree que este programa es bueno, acompáñenos, recomiende este programa. Estamos todas las semanas en Perú 21 TV. Muchísimas gracias y no se olviden sintonizarnos la próxima semana en el mismo canal con los mismos temas.